Buenas tardes. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre estilos de arquitectura. Acá vamos a observar con los temas que se van a tener presentes y que se van a tratar en esta presentación. Iniciemos definiendo qué es un estilo arquitectónico. Entonces, un estilo arquitectónico o patrón arquitectónico es un conjunto de principios que proporcionan un marco abstracto para una familia de sistemas. Al igual que un estilo arquitectónico que mejora la separación y promueve la utilización del diseño, proporcionando soluciones a los problemas que ocurren con frecuencia. La arquitectura de un sistema de software puede basarse en uno o en varios modelos o estilos arquitectónicos. Un estilo arquitectónico describe un conjunto de componentes con sus respectivas responsabilidades, un conjunto de conectores entre sus respectivos componentes, restricciones que definen cómo se integran los componentes para formar el sistema, los modelos que permiten comprender las propiedades de un sistema general en función a las propiedades conocidas de las partes que lo integran. Acá tenemos lo que es la lista de los estilos que vamos a mirar en este momento. Iniciamos con las capas y niveles. Las capas y niveles consisten en la separación de cada una de las capas, ya sea la capa de presentación, la capa de negocio y la capa de datos. Las capas se ocupan de la división lógica de los componentes, funcionalidad y no tienen en cuenta la localización física de componentes en diferentes servidores. En cuanto a los niveles, se ocupan de la distribución física de los componentes y funcionalidad de los servidores separados, teniendo en cuenta la tipología de las redes y la localización remota. La figura ilustra cada una de las capas. Vemos que los equipos de usuario representan los clientes, vemos los servicios de negociación y los servicios de base de datos que están en la capa 3. Capas de presentación. Entonces decimos que la capa de presentación es la que ve el usuario, le comunica la información y captura la información del usuario. Esta capa se comunica con la capa de negocio y es la que usualmente se conoce como interfaz gráfica de usuario. Su estructura y característica es muy amigable al usuario. En cuanto a la capa de negocio, esta capa es donde se reciben las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de negocio porque es aquí donde se establecen todas las reglas que debe cumplir la aplicación. Esta capa se comunica con la capa de presentación para recibir solicitudes y presentar los resultados. También se comunica con la capa de datos para solicitar al gestor de base de datos para almacenar o para recuperar los datos. La capa de datos. En esta capa es donde se reciben los datos y la capa encargada de acceder a los mismos. Está compuesta por uno o más gestores de base de datos, donde se almacena toda la información desde la capa de negocio. Ventajas de las capas y niveles. Primero, permite distribuir el trabajo de creación de una aplicación por niveles. Como segundo, el desarrollo se puede llevar a cabo en varios niveles. En caso de que surja algún cambio, solo se ataca el nivel requerido. La reutilización de las capas facilita la estandarización, dado que cada nivel implementa unas interfaces claras y lógicas que se pueden incrementar. Permite trabajar en varios niveles de abstracción. Así como tenemos unas ventajas, igual tenemos unas desventajas. Primero, se tiene pérdida de eficiencia. Hay dificultad de diseñar correctamente la gradualidad de las capas. No todos los sistemas se pueden estructurar fácilmente como capas. En cuanto al rendimiento, la comunicación mediante las diferentes capas puede hacer ineficiente el sistema.
La arquitectura de tres capas. Acá decimos que es un tipo de arquitectura usada en la gran mayoría de los sistemas que implementan un modelo de negocio, como podría ser una tienda virtual, una aplicación para gestionar ciertos datos. Sin embargo, no es muy recomendable usarla en sistemas de tiempo real, como en los automóviles o en los aviones. En una arquitectura de tres capas, es el patrón de diseño que especifica cómo debe ser estructurada una aplicación, así como las capas que van a comprender la misma y la funcionalidad de cada una. En la figura podemos ver la estructura de una arquitectura de tres capas. Ahora pasamos al estilo cliente-servidor. Esta es una arquitectura que describe el proceso de interacción entre dos partes. Por un lado está el cliente, que es una estación de trabajo, y por otra parte está lo que es el servidor. El cliente realiza una petición a solicitud del usuario y el servidor procesa la información para emitir una respuesta. Ventajas de este esquema cliente-servidor. Entre las principales ventajas del esquema cliente-servidor están lo que es la existencia de las plataformas de hardware cada vez más baratas, facilidad de integrar entre sistemas diferentes y comparten información permitiendo, por ejemplo, que las máquinas ya existentes puedan ser utilizadas, pero utilizando interfaces más amigables hacia el usuario. Al favorecer el uso de las interfaces gráficas interactivas, los sistemas construidos bajo este esquema tienen mayor interacción y más intuitiva con el usuario. Es más rápido el mantenimiento. Y en cuanto al desarrollo de aplicaciones, la estructura inherente modular facilita además la integración de nuevas tecnologías y el crecimiento de la infraestructura computacional, favoreciendo así la escalabilidad de las soluciones. El esquema cliente-servidor contribuye además a proporcionar a los diferentes departamentos de una organización soluciones locales, pero permitiendo la integración de la información relevante a nivel global. Desventajas de este esquema de nivel de cliente-servidor. Entre las principales desventajas del esquema cliente-servidor están lo que es el mantenimiento de los sistemas es más difícil, pues implica la interacción de diferentes partes del hardware y de software distribuidas por distintos proveedores. Se cuenta con muy pocas herramientas para la administración y ajuste de desempeño de los sistemas. Se requiere que los clientes y los servidores utilicen el mismo mecanismo. Implica mecanismos que existan en diferentes plataformas. La seguridad de un esquema cliente-servidor es otra preocupación importante. El desempeño es otro de los aspectos que deben tener en cuenta el esquema cliente-servidor. El estilo cliente-servidor define una relación entre dos aplicaciones en las cuales el cliente envía peticiones al servidor, que es la fuente de datos. Vemos aquí unas características. Es un estilo para sistemas distribuidos. Divide el sistema en una aplicación cliente y una aplicación servidor y una red que las conecta. Describe la relación entre el cliente y el servidor. El primero realiza peticiones y el segundo las respuestas. Pues usar un amplio rango de protocolos y formatos de datos para comunicar la información. Estilo de N capas. El estilo arquitectura en capas se basa en una distribución jerárquica de los roles y las responsabilidades para proporcionar una división efectiva de los problemas a resolver. Los roles indican el tipo y la información de la interacción con otras capas y las responsabilidades de la funcionalidad que implementen. Aquí tenemos un esquema trailer y un esquema layer, donde se observan las diferencias contempladas en lo lógico y en lo físico. Vemos que a la parte izquierda está la arquitectura lógica y a la parte derecha la física. Podemos observar fácilmente la diferencia de cada una de ellas.
y cómo está estructurada. Ventajas. Reduce el tráfico de información en la red, por lo que mejora el rendimiento de los sistemas. Las capas se pueden sustituir por implementaciones alternativas de los mismos servidores básicos. Se minimizan las dependencias entre capas. Las capas posibilitan la estandarización de servicios. Luego de tener una capa construida, puede ser reutilizada por muchos servicios de mayor nivel. También brinda una mayor flexibilidad de desarrollo y de elección de plataformas sobre la cual montar arquitecturas. En cuanto a desventajas, tenemos que esta solución es algo menos eficiente que la del modelo de 2 capas, ya que hemos añadido una capa intermedia de software. Dependiendo de la elección del lenguaje de desarrollo, pueden presentar mayor complejidad en comparación con cliente-servidor de 2 planos. Existen pocos proveedores de herramientas integradas de desarrollo con relación al modelo cliente-servidor de 2 planos y normalmente son de alto costo. Pasamos al estilo de arquitectura orientado a servicios o SOA. Este estilo orientado a servicios permite a una aplicación ofrecer su funcionalidad como un conjunto de servicios para que sean consumidos. Los servicios usan interfaces estándares que pueden ser invocadas, públicas o descubiertas. Se centran en proporcionar un esquema basado en mensajes con operaciones de nivel de aplicaciones y no de componentes o de objetos. IBM define una arquitectura de aplicación en la cual todas las funciones se definen como servicios independientes con interfaces invocables, bien definidas, que pueden ser llamadas en secuencias definidas para formar procesos de negocio. Características del estilo orientado a servicios. Primero tenemos que la implementación con el servicio está muy desacoplada. Pueden paquetar procesos de negocio como servicios. Los clientes y otros servicios pueden acceder a servicios locales corriendo el mismo nivel. Los clientes y otros servicios acceden a servicios remotos a través de la red y pueden usar un amplio rango de protocolos y formatos de datos. Beneficios. Dentro de los beneficios de este estilo orientado a servicios podemos hablar de 3 beneficios principales. El primero, el alineamiento con el dominio, ya que la reutilización de servicios comunes son interfaces estándar, que aumentan las oportunidades tecnológicas de negocio y reduce costos. Como segundo, tenemos que la abstracción ya de los servicios son autónomos y se accede a ellos a través de un contrato formal que proporciona bajo acoplamiento y abstracción. Y como tercero, tenemos que el descubrimiento, ya que los servicios exponen descripciones que permiten a otras aplicaciones y servicios encontrarlos y determinar su interfaz automáticamente. Ventajas. Dentro de las ventajas tenemos que el estilo SOA es fácil de adaptación al cambio. Su escalabilidad en sistemas independientes o desarrollos por terceros. Integración con sistemas fuera de la institución, como proveedores, bancos, socios, asociaciones de compañías. La integración de sistemas heterogéneos con distintas plataformas y distintos lenguajes de programación. Y la reutilización de componentes. Dentro de las ventajas encontramos que se dificulta convencer a los que toman las decisiones que el cambio correcto para lograr el cambio organizacional es el SOA, ya que ellos están acostumbrados al desarrollo tradicional. Está orientado a estándares y si algún sistema de integrar no utiliza estándares, se tendrá muchas veces que modificar el código. SOA no es para aplicaciones que utilicen un alto nivel de transferencia de datos. Requiere un alto conocimiento del negocio para poder estandarizarlos. Y se genera un costo adicional en hardware y software, ya que se requiere un servidor de gestión que gestione los procesos del negocio publicados.
El estilo de arquitectónico de bus de mensaje. Esta es una arquitectura donde el sistema de software a utilizar puede enviar o recibir mensajes a través de uno o más canales de comunicación, por lo que las aplicaciones pueden interactuar sin necesidad de conocer detalles el uno del otro. Es un estilo para el diseño de aplicaciones en las que la interacción entre las aplicaciones se logra mediante el paso de mensajes, por lo general de forma asincrónica, sobre un bus común. La imagen nos ilustra lo que es el estilo arquitectónico bus de mensaje. Los beneficios que trae esta arquitectura. Extensibilidad. Las aplicaciones se pueden agregar o quitar del bus sin tener un impacto en las aplicaciones existentes. Baja complejidad. La complejidad de la aplicación se reduce debido a que cada aplicación solo necesita saber cómo comunicarse con el bus. En cuanto a flexibilidad, el conjunto de aplicaciones que compone un proceso complejo o los patrones de comunicación entre las aplicaciones se pueden cambiar fácilmente para que coincida con los cambios en los requerimientos del negocio o de usuario, simplemente a través de cambios en la configuración o los parámetros de control en el enrutamiento. Su escalabilidad. Varias instancias de la misma aplicación se pueden conectar al bus con el fin de manejar múltiples solicitudes al mismo tiempo. Simplicidad de la aplicación. Aunque una aplicación bus de mensajes añade complejidad a la infraestructura, cada aplicación debe ser compatible con una única conexión del bus de mensaje, en lugar de múltiples conexiones a otras aplicaciones. Ahora pasamos al estilo repositorio o pizarrón. En esta arquitectura hay dos componentes principales: una estructura de datos que representa el estado actual y una colección de componentes independientes que operan sobre él. Si los tipos de transacciones en el flujo de entrada definen los procesos a ejecutar, el repositorio puede ser una base de datos tradicional. O de lo contrario, si el estado actual de la estructura de datos dispara los procesos a ejecutar, el repositorio es lo que se llama una pizarra pura o un tablero de control. Tipos de repositorio. Tenemos lo que es activo y el pasivo. El activo, el repositorio envía información a los clientes cuando los datos de su interés cambian, siendo por lo tanto un activo. En cuanto al pasivo, el cliente accede a los datos independientemente de los cambios o las acciones de otros clientes. Ventajas del estilo de repositorio o pizarrón. Primero tenemos que esta arquitectura es útil cuando el problema a resolver es muy complejo o simplemente no se tiene un conocimiento completo del problema a resolver. Y también soporta múltiples agentes y permite cambiar entre ellos conforme a la situación lo permita. Dentro de las desventajas tenemos que no existe garantía de que se alcance una solución. Es una arquitectura ineficiente, ya que no existe un límite respecto al tiempo de cómputo necesario para resolver el problema. Y también es difícil obtener los pasos que llevaron a la solución. No ofrece una explicación. Acá tenemos unas conclusiones referente a la presentación. Primero, se identificaron los diferentes estilos arquitectónicos en cuanto a su funcionalidad en el desarrollo de software. Como segundo, un buen estilo arquitectónico nos conduce a lograr programas robustos, confiables para las organizaciones y satisfacer las necesidades del cliente. Tercero, se pueden combinar dos o más estilos arquitectónicos dependiendo de la complejidad del sistema que se requiera. Y por último, a la hora de seleccionar un estilo arquitectónico se deben tener en cuenta factores como el tipo de organización, el objetivo de la aplicación, la infraestructura organizacional. Acá la biografía que se tuvo presente
para realizar este trabajo. Gracias por su atención.